¿Qué hubiera pasado si Goku alcanzaba el Ultra Instinto contra Vegeta Ozaru? Si no has visto la parte 1, te recomiendo ir a verla y luego regresar aquí para entender lo que viene a continuación. Y si te gustan videos como estos, te invito a suscribirte al canal y activar la campana. Comencemos. Goku empezaría a reunir energía para la Genkidama, mientras que la piel de Freezer tercera forma se estaba desvaneciendo para dar forma a su evolución original. Por otra parte, Piccolo habría llevado a Vegeta hacia los demás y habría convencido a Dende de curar a Vegeta para que pueda incrementar sus poderes y enfrentar a Freezer. Un par de Namekianos guerreros se habría acercado a Piccolo para ofrecerle unirse con ellos también, ya que a estas alturas pueden presenciar lo lejos que se quedó del poder de Freezer. Piccolo buscaría que ellos decidan conservar sus vidas y resistan para volver a una vida normal, pero ellos dirían que han vivido suficiente y están dispuestos a vivir en uno solo con tal de llevar la victoria de Namekusei, antes que seguir conservando sus vidas y ver cómo pierden. Entonces Piccolo acepta y se une con ellos, alcanzando un poder de 20 millones, en donde Gohan y Krillin deciden acompañar a Piccolo y Vegeta para aportar. Dende procede a acompañarlos, en donde los demás lo aconsejarían de mantenerse bien escondido ante cualquier caso, así partiendo todos. Mientras tanto Freezer en su cuarta forma, sin saber lo que hacía Goku al elevar sus brazos, empezaría a atacar y agredirlo, complicándole las posibilidades de continuar con acumular energía. Entonces sus compañeros llegarían para rescatarlo, donde Vegeta habría incrementado su poder a unos 700.000, lo que no sería suficiente contra Freezer, pero sí Piccolo gracias a la fusión con otros dos Namekianos. Freezer se impactaría por el nuevo poder del Namekiano, y viendo que hay más guerreros dispuestos a enfrentarlo, diría que usando la mitad de su máximo poder haría polvo cósmico a cada uno, así llevando a cabo su incremento. Piccolo siendo el más fuerte del momento decidiría enfrentarlo, mientras le gritaría a Goku que no pierda tiempo y continúe mientras ellos lo detienen. Ahora Freezer habría superado a Piccolo, llevando a la obligación de Vegeta, Gohan y Krillin de intervenir. Así pasarían algunos minutos, y Goku tomaría un poco de la energía de todos para la creación de su gran bola de energía. Krillin lograría distraer a Freezer con un Tien-San que cortaría su cola, causando que Freezer se detenga por un momento, siendo suficiente para que Krillin arroje un Kamehameha, Vegeta un Gallic-Ho, Gohan y Piccolo un Masenko. Así cubriendo a Freezer y provocando un destello y mucho polvo alrededor de él. Pero Freezer saldría ileso y contraatacaría a cada uno, pero Vegeta decidiría ser quien más se arriesgue, ya que él quiere que Dende lo vuelva a curar y así no quedarse detrás de Piccolo. Vegeta cargaría un montón de energía en su propio cuerpo, haciendo aquel ataque explosivo como hizo originalmente en la Tierra cuando fue herido por la Genkidama. Esto empujaría un poco a Freezer, pero el tirano contesta lanzándose y agarrando su rostro para estrellarlo con el terreno del escenario y apuntándole con sus dedos y cargando un rayo de energía, le diría que se despida. Pero Goku por su lado habría cargado su Genkidama e intentaría hacer la misma maniobra que en la Tierra, pero debido a la tensión y presión del momento por lo que estaban pasando sus compañeros, no podía concentrarse lo suficiente como para intentar absorber la Genkidama. Por lo que apresurado llamaría la atención de Freezer y le arrojaría la Genkidama, donde Freezer decide combatir contra aquella, pero el ataque le estaría ganando. Goku le pide a los demás que se alejen con Vegeta, así Piccolo decidiendo rescatarlo y pedirle a Dende que lo cure, donde cumpliría con su papel, así como curando a los demás mientras Goku sigue impulsando la Genkidama hasta que se estrelle y estalle. Goku cumpliría con su misión y se alejaría también, donde todos se sujetarían fuerte de lo que puedan. Así tras todo calmarse, se reúnen con algunos de los Namekianos refugiados en aldeas para contarles de la derrota de Freezer y hablando de los planes de irse pronto a la Tierra. De repente todos sienten el ki de Freezer presente, y tras voltear, él lanza un rayo directo hacia Goku, pero Piccolo lo empuja y lo recibe por él y cae. Por otra parte lanzaría uno hacia Krillin con el propósito de hacerlo estallar por cortarle su cola. Goku vería lo rápido que va ese rayo, y de repente el tiempo vuelve a ralentizarse, y recuerda un consejo que le dio Rochi cuando le contó sobre el estado que alcanzó contra Vegeta. Goku diría que es ahora o nunca, y él reacciona y recibe el ataque. Freezer entonces diría que es un estúpido, pero le facilitó la tarea, por lo que elevaría su muñeca para hacer flotar a Goku, pero no lograría ni siquiera moverlo. Es cuando Goku se vería nuevamente rodeado de un aura azul y sus ojos cambiarían a un color plateado, y con su aura destruye el ataque y vuela rápidamente hacia Freezer para darle un poderoso golpe en el estómago que lo haría descender y sufrir por el dolor. Freezer rápidamente se levanta y arroja un golpe hacia Goku, pero él lo esquiva y le da un manotazo en la espalda, exigiéndole rendirse y abandonar el planeta si no quiere sufrir las consecuencias.
Freezer muy enojado le dice que jamás, y suelta un ataque granada en su rostro que levantaría polvo, pero el aura removería el polvo y haría a Goku seguir apalizando al emperador. Los demás estarían mirando sorprendidos el combate, y Vegeta diría que lo que ven es el legendario Super Saiyajin de la leyenda que temía Freezer, y que ahora tiene enfrente todo lo que por miedo destruyó de los demás. Por un momento los dos se separarían, y Freezer cargaría una bola de energía, y le diría a Goku que a ver si es tan rápido para atraparla, o condenará a Namekusei a su destrucción total. El resto se impactaría tras escuchar eso, y tanto Kaiosama desde su planeta, como Piccolo y los demás presionarían a Goku para que acabe de una vez a Freezer antes de que pierda su estado de Super Saiyajin. Goku entonces, tras ver lo despiadado que seguía siendo Freezer pese a las advertencias, decide estirar la palma de su mano frente a Freezer y soltaría una poderosa ráfaga de ki que lo cubre totalmente hasta desintegrarlo. Por último quedarían con vida algunos de los hombres de Freezer que Goku derribó, pero Vegeta y Piccolo los habrían rematado para que dejen en paz a los namekianos. Piccolo por su parte estaba de pie porque Dende lo sanó, y así Goku bajaría y mantendría su estado por algunos minutos más. Entonces Goku de repente perdería su estado de Ultra Instinto y se desgastaría al no estar muy acostumbrado a aquel, así también siendo curado por Dende para que se reponga, donde finalmente los terrícolas se despedirían y agradecerían la cooperación con las esferas para revivir a sus amigos y que volverán a la Tierra. Los namekianos felices dirían que esperan volver a verlos en algún futuro, mientras que Vegeta por su lado tomaría la nave de Freezer y seguiría su propio camino hasta algún día reencontrarse con los demás. Por parte de la Tierra, habrían usado las esferas del dragón para revivir a los caídos por Nappa, así Yamcha y Tenshinhan volviendo a la vida, mientras Goku, Bulma, Piccolo, Gohan y Krillin tardarían 6 días en regresar a su destino. Una paz habría llegado para todos por casi 2 años, hasta que King Cold se preguntaría por Freezer, y detectaría los movimientos de su nave, por lo que enviaría a algunos hombres a seguirla. Tras algunos de ellos llegar al planeta presente, se habrían encontrado a Vegeta, quien los exterminó. Pero uno aún estaba dando sus respiros y le contaría que el padre de Freezer lo encontrará muy pronto y se vengará por la muerte de su hijo. Vegeta se asustaría ante dicha mención, por lo que pondría su nave rumbo a la Tierra, ya que habría pasado tiempo suficiente como para que Kakaroto domine a lo que él considera Super Saiyajin y se encargue de él. Así pasarían algunas semanas, en donde Vegeta habría llegado a la Tierra, y pocos minutos después la nave de Cold junto a sus hombres. Todos tras sentir aquellos ki deciden reunirse en la zona de combate para prevenir el peligro. Se habrían encontrado a Vegeta algo asustado, quien les contaría que el sujeto que viene tras de él es el padre de Freezer y se enteró de su muerte, pero que hizo que lo persiguiera a propósito para que Kakaroto se haga cargo de él, y le pregunta si puede acceder al Super Saiyajin. Goku dice que ha mejorado el dominio de aquel gracias a que logró mantener relajada su mente y la ayuda de Rochi que purificó su corazón, pero aún mantiene ciertos límites de desequilibrios. Aún así es mucho mejor que utilizar el Kaioken, y ya no depende de necesitar la energía de la Genkidama como aquella vez. Cold, las fuerzas Ginyu y sus hombres bajarían, y Cold les ordenaría atacar el planeta. Pero Goku activa el Ultra Instinto y los derriba en menos de un segundo, haciéndose presente frente a Cold. Cold pregunta dónde está Vegeta para preguntarle sobre su hijo, a lo que Goku dice que no es a Vegeta a quien busca, sino a él, y si no se va ahora mismo, lo exterminará. Cold se enoja y se lanza a atacarlo, pero Goku lo esquiva fácilmente y le contesta con varios veloces ataques que lo hacen retroceder. King Cold entonces decide transformarse, luciendo como Freezer en su tercera forma y siguiendo con la pelea, la cual no lograría siquiera rozar a Goku. Pero Goku decidiría ponerle fin al enfrentamiento debido a su límite y porque si Freezer ha sido capaz de destruir planetas incluso desde su primera forma, ni imaginar qué podría hacer el padre de darle la oportunidad. Por lo que Goku se deja de juegos y con un Kamehameha lo acaba definitivamente, así como los otros guerreros se habrían encargado del resto de los hombres y de las fuerzas Ginyu, sin darle oportunidad a Ginyu de cambiar de cuerpo con alguno. Pasarían unos 3 años, pero cosas habrían cambiado, ya que habría llegado un Cell del futuro, quien robó una máquina del tiempo que tenía Bulma como prototipo para viajar al pasado, y ubicó al Dr. Makihiro antes de que despertara a los androides, porque ellos lo iban a matar. Además de contarle que es su creación actual, pero en el futuro, y que jamás llegó a perfeccionarse porque los androides cayeron muy fácil en batalla, y el poder de los guerreros del futuro estaba demasiado lejos para combatirlos, así que en esta época podrá contra ellos. El Dr. Makihiro sonríe y decide dejarle absorber a los androides 17 y 18 para alcanzar su forma perfecta, o más bien ultra perfecta porque absorberlos desbloquearía parte de su ultra instinto que fue costoso para el nanobot en el futuro recolectar debido a combates en los que Goku se movió muy rápido, y
por qué también el aura provocaba un calor que lo haría derretirse de acercarse tanto. Bueno, hasta aquí la segunda parte del guión, escrita el 13 de diciembre del 2023. Dejen su apoyo al video y a mis redes y nos vemos en otra. Adiós.